Bienvenidos a Videos Microlearning. Hoy vamos a aprender variables, dimensiones, indicadores y preguntas en una investigación para una investigación. Nosotros estamos en el momento de nuestra investigación donde nos están pidiendo nuestros cuestionarios, nuestros instrumentos, y para eso nosotros tenemos que tener claridad en que ya avanzamos en nuestra investigación y tenemos que tener ya nuestra línea de investigación, nuestro tema, nuestro problema, nuestros objetivos, nuestras hipótesis, y estamos en el momento en el cual tenemos que determinar nuestros instrumentos, y los instrumentos deben de salir de los indicadores, de las dimensiones y de las variables. Así que bienvenidos a este nuevo video Microlearning. Recuerden pausar, regresar y ver el video las veces que sean necesarios, y por supuesto no olviden darle un like a este video, suscribirse a nuestro canal. Vamos a redactar en este momento nuestras preguntas para nuestra investigación. Entonces, ¿qué es una variable? Porque de la variable es que va a salir la pregunta. Va a ser aquella característica, aquel tema, aquel punto principal de nuestra investigación de análisis, de estudio, ¿verdad? Nuestro tema principal. Y pueden ser simples o compuestas. Nosotros tenemos entonces nuestra variable definida. Si el tema que vamos a trabajar va a ser la calidad en el servicio de la recepción, sobre eso va a ser nuestra investigación. Ese va a ser nuestro objetivo, conocer la calidad del servicio. Ese es nuestro tema, ¿verdad? ¿Qué es la calidad del servicio? ¿Cómo es la calidad del servicio? Entonces nosotros ya tenemos claridad en esa parte, y lo que vamos a pasar a hacer es investigar con esta variable de la calidad en el servicio de la recepción nuestra investigación. Vamos a pasar a la dimensión. ¿Qué es una dimensión? Bueno, la dimensión va a ser la parte importante de la variable y cómo se divide el tema de la variable. Entonces, si la variable es la calidad en el servicio, entonces la dimensión va a ser atención permanente, responsabilidad y dominio de varios idiomas. Es decir, ¿cómo puedo yo conocer la calidad en el servicio de la recepción? Pues yo la voy a conocer si yo sé cuál es el horario de atención, si yo sé si el personal de la recepción es responsable, si yo conozco, si yo sé que el personal maneja o domina varios idiomas. Entonces, estos elementos son los que me van a indicar a mí que existe una buena calidad en el servicio de la recepción. Y al faltar estos elementos, entonces habría una mala calidad en el servicio de la recepción. Eso es lo que estoy investigando. Yo quiero saber cómo es el servicio, ¿verdad? Entonces, para poderlo investigar, yo debo de tener algún punto de medición, un tema de medición, una dimensión que yo necesito medir, ¿verdad? Necesito establecer si hay o no hay y cuánto hay, porque yo, conociendo la dimensión, conozco la variable. Entonces, si hay atención permanente, entonces hay calidad en el servicio. Si hay responsabilidad, entonces hay calidad en el servicio. Y si hay dominio de varios idiomas, entonces hay calidad en el servicio de la recepción. Entonces, ojo con esa parte de qué es una dimensión. Entonces va a ser ese factor, ese rasgo de la variable que se debe de medir. Entonces, ¿cómo yo voy a medir? Porque eso es lo que yo quiero analizar. Lo que yo voy a analizar de ese tema, o cómo yo voy a descomponer ese tema, o cómo yo voy a dividir ese tema, esas van a ser las dimensiones. Entonces, teniendo claro qué son las dimensiones y cuáles son las variables, vamos a pasar a los indicadores. Los indicadores van a ser los puntos exactos, los puntos importantes de la dimensión a trabajar. Entonces, ¿qué voy a medir yo? El horario de atención, porque si yo conozco el horario de atención, entonces yo voy a conocer si hay atención permanente, y entonces yo voy a decir que hay calidad en el servicio de la recepción. Ojo con la línea que viene bien marcada sobre el horario de atención, la atención permanente y la calidad. O sea, debe de venir esto bien claro, debe venir así. Si hay horario de atención, entonces hay atención permanente y entonces hay calidad en el servicio de la recepción. Todo viene ligado, no se puede separar el tema ni nos podemos desviar de nuestro tema porque estamos hablando de algo bien concreto. Entonces, ¿cuál es el horario de atención? Si yo conozco cuál es el horario de atención, entonces estoy trabajando el tema, el indicador horario de atención, y entonces yo conozco si hay atención permanente, y entonces yo conozco las variables que hay calidad en el servicio de la recepción. Entonces, esto es cómo se plantea la operacionalización de la investigación. Vamos con un siguiente ejemplo. En esta segunda parte, nosotros vamos a tener a bien buscar acá la responsabilidad.
Entonces, si yo conozco la responsabilidad de nuestro personal, yo puedo decir que hay calidad en el servicio de la recepción. ¿Por qué? Porque hay responsabilidad. Entonces, ¿cómo yo muestro la responsabilidad? ¿Cómo yo sé que el personal es responsable? Bueno, porque es puntual. Entonces, el tema es puntualidad. El indicador es puntualidad. Entonces, si hay puntualidad, entonces hay responsabilidad, entonces hay calidad en el servicio de la recepción. Entonces, yo voy a hacer una pregunta al personal. Voy a pasar la encuesta a mi muestra y voy a preguntar, ¿los trabajadores son puntuales? ¿Cuál es el horario de los trabajadores? ¿Siempre llegan temprano? Es decir, ¿cuántas veces a la semana piden permiso para salir, para llegar tarde? Entonces, si yo puedo hacer esas preguntas, con esas preguntas yo voy a conocer el indicador de puntualidad y voy a conocer si hay responsabilidad y si la calidad del servicio de la recepción es buena. Entonces, cuidado con esa línea que tiene que tener bastante claridad. Cantidad de idiomas que domina. Entonces, si yo sé que domina muchos idiomas o varios idiomas, o por lo menos el idioma inglés, que es el punto número 2, entonces va a dominar varios idiomas. Y entonces va a haber una buena calidad en el servicio de la recepción, ¿verdad? Y todo tiene como coherencia, todo tiene lógica. Dominio de idiomas, entonces cantidad de idiomas. Y entonces yo le hago la pregunta, ¿cuántos idiomas domina el trabajador de la recepción? 1 idioma, 2 idiomas, 3 idiomas, 4 idiomas. ¿Pero será suficiente solo conocer cuántos idiomas? Pues no, me gustaría saber qué idiomas. ¿Qué idiomas hablan, entienden, comprenden los trabajadores de la recepción? Entonces, ahí puedo colocar como respuestas, la pregunta, por supuesto, las respuestas, porque normalmente en una encuesta son cerradas las respuestas. Entonces, inglés, francés, alemán, español, ¿verdad? Así es como se hace. Teniendo claro entonces que es una dimensión, entonces vamos a ir a un ejemplo de investigación. En este ejemplo de investigación, la línea de investigación fue inteligencia emocional. El problema fue inteligencia emocional. El objetivo fue inteligencia emocional. Ya se dieron cuenta entonces cuál es la variable. En la hipótesis volví a escribir inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque mi trabajo trata sobre inteligencia emocional y todo lo que voy a hacer va a ser sobre inteligencia emocional. El título, el problema, el objetivo y la hipótesis, el estado del arte, nuestros contenidos, todo el planteamiento del problema, lo que voy a hacer va a ser sobre la inteligencia emocional. Entonces, ¿cuál es mi variable? Mi variable va a ser inteligencia emocional. Entonces voy a trabajar qué es inteligencia emocional. Variable, inteligencia emocional. Ojo, para llegar a este punto de la operacionalización de la investigación, primero debimos haber pasado por hacer el título, la línea de investigación, el tema de investigación, el problema general, los problemas específicos, el objetivo general, los objetivos específicos, las hipótesis generales y específicas. O sea, depende de lo que esté haciendo y cómo esté trabajando, pues sobre eso es que vamos a basar nuestra investigación. Y los objetivos son importantes, porque con este trabajo de pasar esta encuesta, nosotros vamos a cumplir con los objetivos. Bueno, sigamos. En este ejemplo de inteligencia emocional, yo quería conocer cuál es la capacidad de inteligencia emocional de los estudiantes. Entonces, ¿cuáles son los temas que emanan de inteligencia emocional? Autoconocimiento, autorregulación y motivación. Entonces, estos tres son las dimensiones, es cómo se divide la inteligencia emocional. Son los puntos importantes de mi investigación sobre inteligencia emocional. Si yo conozco el autoconocimiento emocional, la autorregulación y la motivación, entonces yo sé que hay inteligencia emocional. Entonces, voy a ahora ir a los indicadores. Capacidad para reconocer. Bueno, si alguien tiene capacidad para reconocer y entender sus propias emociones, entonces tiene autoconocimiento emocional y entonces hay inteligencia emocional. Ya vieron que siempre va ligado de manera directa y específica el indicador con la dimensión, con la variable. Sí, ahora vamos con la pregunta. Ejemplo, ¿cuán capaz es usted de reconocer? Bueno, con la pregunta, lo que me voy a enfocar ahora va a ser en la respuesta. Vean la respuesta, es una respuesta cerrada y me da 3 opciones. Sí, yo soy muy capaz. No, yo soy poco capaz. Nada capaz. Ni un poquito capaz. O sea, ¿cómo voy a hacer yo las respuestas y cuántas respuestas dar? Porque estas van a ser encuestas de respuesta cerrada. Solamente tienen que marcar ahí una de las respuestas posibles. Entonces yo recomendaría que fueran 3, 4 o 5 respuestas, ¿verdad? Dependiendo de la pregunta. Ojo, yo solo estoy dando un ejemplo, pero obviamente usted tiene que hacerle a cada uno
de sus indicadores, porque en este ejemplo hay 2 indicadores. Bueno, otra pregunta, conocimiento de las propias fortalezas. ¿Conoce usted cuáles son sus fortalezas? Sí, conozco muy bien. No las conozco. Las respuestas posibles, ¿verdad? Entonces, aquí en este ejemplo yo lo hice muy cuadrado. Hice 3 dimensiones y a cada dimensión le coloqué 2 indicadores. Y a cada indicador le voy a colocar una pregunta, pero sí podrían ser 2 preguntas, pero sí podrían ser 2, 3 o 4 indicadores, pero sí podrían haber solamente 2 dimensiones o 4 dimensiones o 5 dimensiones. Eso puede variar según la información con la que yo esté trabajando y según lo que yo quiera investigar, mis objetivos y todo lo que yo ya planteé. Vean otro ejemplo. ¿Tiene usted la habilidad para manejar a sus emociones? Sí tengo, no tengo, no sé si tengo. Esta es muy sencilla de responder, solamente sí o no. ¿En qué porcentaje maneja el impulso interno? Bueno, 50%, 60%, 70%. Marque una de las opciones, él marca 80% en la respuesta, ¿verdad? Entonces, las preguntas y las respuestas deben de ser muy claras. Estos solamente son ejemplos. Pueden hacer así, y coloqué 3 ejemplos diferentes, pero la capacidad de hacer las preguntas es meramente el investigador. Entonces, ojo. Estas cantidades de preguntas, de indicadores y dimensiones y de variables pueden ser, por supuesto, diferentes. No tienen que ser así como está en el ejemplo. Vamos con un ejemplo más. Y ojo, aquí pueden ustedes también pausar este video, tomar capturas acá de pantalla para tener ideas y tener ejemplos de cómo se hace la operacionalización de la investigación. Vamos con otro ejemplo de inteligencia emocional. Ojo, como si ustedes se dieron cuenta, aquí arriba yo tenía 3 ejemplos y aquí tengo otros 3. Fácilmente ustedes podrían haber colocado solamente una variable de inteligencia emocional y hacer 6 ejemplos, pero esto solamente es porque desde la perspectiva del investigador y según los objetivos van a cambiar las dimensiones y van a cambiar los indicadores y van a cambiar las preguntas, porque hay que tomar en cuenta el objetivo. Los objetivos son fundamentales para tomar la decisión sobre cuáles van a ser mis dimensiones. Entonces, regresemos a inteligencia emocional. Esa era mi variable. Vale. Sobre el objetivo de conocer cuál es la inteligencia emocional o analizar la inteligencia emocional o evaluar la inteligencia emocional. Entonces, para poder llegar a cumplir ese objetivo, yo tengo que conocer la inteligencia emocional. ¿Y qué es inteligencia emocional? Es gestionar emociones, es responder con responsabilidad, es tener empatía. Entonces, como estas son las dimensiones que le pertenecen a la inteligencia emocional, entonces de esta dimensión voy a sacar 3 puntos. Y ojo, lo que les decía, en el anterior ejemplo solo les puse 2. Aquí les coloco 3 indicadores y 2 indicadores. Y en algún momento podría ser solo un indicador, no habría ningún problema. Y ojo, acá cada uno de esos indicadores tiene que tener al menos una pregunta. Entonces, vamos a ir a buscar los indicadores. Manejo del estrés. Entonces, si usted tiene un buen control sobre el estrés, que es el indicador, entonces usted gestiona bien las emociones y entonces usted tiene inteligencia emocional. Ojo, la línea viene directa, ¿verdad? Entonces, la pregunta, ¿cómo se maneja el estrés? ¿Cómo usted maneja el estrés? Si lo manejo bien, no lo manejo bien, no sé qué es inteligencia emocional, no sé qué es gestionar las emociones. O sea, las preguntas tienen de ser con respuesta cerrada y se recuerdan que tienen que colocar acá opción A, opción B, opción C. Depende de la cantidad de respuestas que usted quiera colocarle. ¿Cumple con un horario? Sí cumplo, no cumplo. A veces cumplo, una vez a la semana, 2 veces a la semana, en un 80%, en un 90%. Es decir, ya usted tiene que colocarle acá las respuestas a este ejemplo, que si cumplen o no con el horario. Entonces así usted conocería la puntualidad de los trabajadores. ¿Cuál es el nivel de comprensión? O sea, mi nivel es alto, bajo, medio, muy bajo, excelente. No sé, ustedes tienen que buscar acá las posibles respuestas para que la persona solamente marque a esta pregunta. Y respecto a qué es la comprensión de problemas, bueno, aquí está. Entonces viene del punto de empatía y de la comprensión y de la comprensión, ¿verdad? Y le puede hacer usted uno de una operacionalización para un instrumento y otra operacionalización para otro instrumento, porque puede hacerle usted entrevistas a los directores, ¿verdad? Y puede hacer encuesta a los estudiantes o a los maestros. Otro ejemplo. Seguimos con esta misma línea de inteligencia artificial. Entonces, como está muy de moda a conocer la inteligencia artificial, entonces inteligencia artificial, usos de la inteligencia artificial en la investigación. Entonces, ¿con qué frecuencia usted utiliza en la investigación la inteligencia artificial? Con mucha frecuencia, con poca frecuencia, nunca la he usado, a veces la uso, siempre la uso. ¿Ya? Entonces, ojo, aquí tienen que venir las 4 opciones de respuesta. Y el tema es específicamente sobre investigación. Y
si yo conozco esto es porque hay uso de inteligencia artificial. Y entonces hablamos de inteligencia artificial. Esto sería más que todo por una persona que tiene poco conocimiento sobre inteligencia artificial y lo que quiere es conocer qué es, de qué tipo existen, cómo se usa. Otro ejemplo, inteligencia artificial. Entonces yo quiero conocer los tipos de inteligencia artificial y quiero inteligencia artificial para la comprensión. Entonces voy a trabajar el tema cuán frecuente se utiliza para la comprensión la inteligencia artificial. Y usted aquí con la de siempre, a veces, nunca, sí, 80%, 90%, de 1 a 5, marque el de más, el 1 sea el de menor y 5 el mayor, entonces marcan 4. Eso usted ya lo determina en su instrumento, cómo lo va a realizar. Ojo, entonces, principales plataformas. Si yo conozco cuáles son las principales plataformas, entonces yo sabré un poco sobre inteligencia artificial y resulta que quiero trabajar sobre ChatGPT. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones utiliza usted para realizar sus tareas en casa? Tal opción y tal opción. Marque una. Todos van a marcar la número 4. Entonces, resultados. La opción número 3 tiene el 90% de las respuestas a favor. Otro ejemplo más, ya cuando hay un nivel mucho más avanzado sobre la inteligencia artificial, podemos hablar sobre los algoritmos y sobre el aprendizaje autónomo, ¿verdad? Entonces ya vamos a hablar sobre si usamos o conocemos o comprendemos cuáles son los algoritmos que permiten a las máquinas entender los datos. Entonces, ¿conoce usted los algoritmos que permiten a las máquinas aprender los datos? Ojo, la pregunta tiene que tener el indicador. Sí conozco, no conozco, conozco muy poco, conozco mucho, soy un experto. Posibles respuestas, ¿verdad? Respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3 para que marquen una respuesta. Sobre inteligencia artificial, bueno, ojo que es para cada uno de los indicadores y cada una de las preguntas y cada una de las dimensiones. Yo aquí solamente les estoy mandando ejemplos, pero por cuestión de tiempo y al ser un video microlearning, pues me tengo que avanzar y usted ya le pone pausa para ver los ejemplos. Último ejemplo sobre inteligencia artificial. Bueno, entonces aquí usted conoce el procesamiento del lenguaje natural, habilidad de las máquinas para entender. ¿Conoce usted qué habilidad tienen las máquinas para aprender? Sí conozco, no conozco, conozco poco, conozco mucho, ¿verdad? Eso es la idea. Otra forma de hacerlo sería directamente colocando cuál va a ser nuestra pregunta. Queremos conocer las prácticas de higiene en familia saludable. Entonces el lavado de manos, el uso de letrinas y la gestión de residuos van a ser nuestras variables. Y las dimensiones van a ser el número de veces que se lavan las manos al día. Y la pregunta, porque aquí nos vamos directamente a la pregunta, sería el número de veces que se lavan las manos. ¿Cuántas veces al día se lavan las manos? Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿En qué momentos del día se lavan las manos? En la mañana, en la tarde, en la noche, durante todo el día. Nunca me lavo las manos. Las posibles respuestas. Entonces, es otra manera de poder hacer también la operacionalización. Depende de su unidad académica, de su universidad, de su establecimiento educativo que le indiquen como. Último ejemplo y con eso terminamos este video. ¿Qué tan consciente eres? Muy consciente, algo consciente, poco consciente y nada consciente. Ojo entonces con los ejemplos. Así es como se deben de hacer las preguntas de la encuesta. ¿Crees que la inteligencia artificial? Totalmente de acuerdo. ¿O estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Estoy en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. ¿Qué tan cómodo te sientes? Muy cómodo, algo cómodo, poco cómodo, nada cómodo. Entonces, ojo, así es como debemos ir planteando nosotros nuestras preguntas y nuestras respuestas posibles para nuestros procesos de investigación. ¿Consideras que es importante? Sí, es muy importante. Algo importante, poco importante, nada importante. ¿Alguna experiencia que hayas tenido negativa? Sí he tenido, no estoy seguro, no responde. Entonces, ojo, estos son ejemplos que nos pueden ayudar a poder hacer nuestros instrumentos, nuestras encuestas para nuestra investigación. Ojo, hay que cargarle las preguntas, la cantidad de preguntas que sean necesarias con las diferentes respuestas que sean necesarias. Y recuerden que el indicador va a ser entonces lo que va a medir, ¿qué cosa? La dimensión. Y la dimensión va a ser cómo se divide la variable. Gracias por ver nuestros videos microlearning. No olviden suscribirse, darle like a este video, pausarlo, regresarlo, ver las veces que sean necesarias. Suscríbanse, denle like y nos vemos en una próxima oportunidad en un nuevo video microlearning.